Cuando descubrí que yo no tenía por qué estar aceptando vejaciones, humillaciones, cuando ya el control como que se hizo excesivo, cuando sientes que te están pisoteando, cuando sientes que te están humillando, entonces tú te das cuenta y dices, ¿qué estoy haciendo? Yo no me estoy queriendo, no me estoy valorando. Una de las problemáticas más importantes que acontece a las mujeres tiene que ver con la violencia que sufren en sus hogares, también en los espacios públicos, etc. Entonces hemos venido desarrollando un trabajo coordinado, planificado, incorporado a la planificación institucional desde hace más de 15 años, que consiste en un plan de atención integral. Ahorita tenemos lo que es atención individual, especializada en violencia contra las mujeres, tenemos atención grupal, donde uno puede recurrir sin que te estén criticando, cuestionando, juzgando. Sencillamente te abren las puertas y te asesoran, porque uno en el momento está como perdido, está como desesperado, uno no sabe qué hacer y aquí consigues una mano. Bueno, en realidad para Fuerza Pública siempre ha sido prioritario la atención de los incidentes donde median agresiones a personas, ¿verdad? Y sobre todo a mujeres y niños. En realidad nosotros pues esto le hemos dado una atención expedita, ¿verdad? Prioritaria, en razón de que la vida de una persona pues puede pender de la atención o la rapidez con la que nosotros hagamos el abordaje policial. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y del CINAR S.A. Mi nombre es Maribel Quiroz Jara y en esta oportunidad vamos a hablar sobre los retos que tiene el país en materia de violencia de género. Un tema que realmente ha llamado la atención de la ciudadanía durante mucho tiempo, pero particularmente en los últimos años, en que hemos visto un aumento considerable en las manifestaciones de violencia contra la mujer en sus diferentes formas. Y sobre todo, pues ha habido un llamado a incluso declarar el tema emergencia nacional por el aumento, sobre todo en el número de femicidios, que entre el año 2017 y el 2007 se alcanzó el número de 313 femicidios en el país. Por ende, es un tema del que tenemos que seguir conversando en tanto existan una sola mujer que sea violentada de una u otra forma en el país. Para hablar de este tema nos acompaña en esta oportunidad Katia Castro Flores, quien es académica de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión de la Universidad Nacional. Gracias, Katia, por estar con nosotros. Con mucho gusto. Además nos acompaña Ana Carcedo Cabañas, representante de CEFEMINA. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. También está Alejandra Paniagua Bonilla, quien representa al INAMU, que siempre está aquí con nosotros en Una Mirada al tratar estos temas. Gracias. Gracias por la invitación. También nos acompaña Celina García Vega, quien es representante de la Fundación CEPA y del Centro de Estudios para la Paz. Bienvenida a Una Mirada. Gracias. Sí, un tema que por lo menos aquí en Una Mirada hemos abordado todos los años. 17 años tengo yo de trabajar para la Universidad Nacional, casi 9 de presentar este espacio y todos los años tenemos que hablar de este tema. Una deseara que avanzáramos un poquito más rápido en esta materia. Es cierto que hemos avanzado mucho en materia de legislación y normativas, pero cuando uno ve estos datos, una se pone a pensar, qué tirada, cuánto nos falta por avanzar en esta materia de prevención de la violencia contra las mujeres. No sé, ¿ustedes qué opinan? Sí, efectivamente creo que es un tema que está muy vigente cada día, pero bueno, gracias que tenemos estos espacios para reflexionar, para analizar, para concientizarnos de la importancia de hacer cambios estructurales, de hacer cambios culturales, para que las mujeres tengamos el pleno derecho a una vida sin violencia. Pues es que vamos a tener que seguir hablando mucho de violencia contra las mujeres, porque vivimos una temporada de una ofensiva muy misógina, no solamente en Costa Rica, sino en toda la región. Y cuando culturalmente se quiere imponer el odio a las mujeres, las consecuencias están en nuestros cuerpos, ¿verdad? Coincido con las compañeras, el cambio cultural se requiere y es necesario, de lo contrario seguiremos trabajando contra la corriente, ¿verdad? Entonces sí es quizá lo más complejo del fenómeno de la violencia contra las mujeres, que tiene que ver con las estructuras que están tan enquistadas.
Usted dice que tiene 9 años de hacer este programa. Y en 9 años, ¿qué podemos decir nosotros que se ha hecho diferente, nuevo o basado en la evidencia que funcione? Y eso es lo que a mí me perturba más, me preocupa más, porque seguimos hablando y hablando y hablando. No me parece que debamos esperar nosotros 9, 10 o 20 años sin tener que hacer algo radicalmente diferente, porque es obvio para mí, por lo menos para mí, que lo que se está haciendo no es suficiente y que quienes están trabajando con todas nosotras aquí para mejorar la condición de la mujer o no tenemos el suficiente apoyo o no se está haciendo lo que se debe hacer. Sí, de hecho, ese fue el llamado de atención del tercer informe de violencia de género en Costa Rica, que presentaron el INAMU, el INEC, el Poder Judicial y Naciones Unidas. Este comprendía solo el periodo entre 2012 y 2016, pero los números pues se mantienen, no es como que haya una variante, ¿verdad? Y habla de casi 400 mujeres que debieron ser atendidas por peligro de muerte en las diferentes instancias que se dedican a esta tarea, y también habla de la atención de cerca de 1 millón de llamadas de emergencia por violencia intrafamiliar o de pareja en el 911. También nos habla de que entre el 2012 y el 2016 hubo 120 femicidios y que en el 2017 se presentaron 26 femicidios, poco más de 2 por mes, de entre 54 homicidios cometidos contra mujeres. Una cifra pues que se mantiene muy similar en el 2018, al punto que, como les decía, ¿verdad?, de que ya hay varios sectores que claman por una declaratoria de emergencia nacional, de manera que se empiecen a tomar ya medidas más drásticas en torno a este tema. A mí me llama la atención algo que usted decía, Ana, que me imagino que ustedes también lo han sentido, ¿verdad? O sea, en la lucha por la defensa de los derechos de las mujeres y sobre todo en el tema de la violencia, a lo largo de los años pues uno experimenta pues diferentes situaciones y ve cómo la cuestión social se mueve. Pero de un tiempo para acá, tal vez con el fortalecimiento del conservadurismo en todo el mundo, porque es un movimiento mundial, una vuelta, ¿verdad?, a la radicalización del pensamiento y del conservadurismo, siente una que en el tema de las mujeres, entre otros, ¿verdad?, también hay una radicalización. Así es. O sea, yo creo que eso fue muy claro, pues ahora hace un año prácticamente, porque vimos primero 2 fenómenos que a mí me llamaron mucho la atención. Uno, que por primera vez los partidos con posibilidad de ganar las elecciones presidenciales no solamente se apuntaron a ese discurso misógino, sino que además hicieron competencia para ver cuál era más misógino, ¿verdad? Que era una cosa absolutamente inédita. Hasta las elecciones anteriores, ningún partido con posibilidad de ganar la presidencia osó hacer ese tipo de cosas, ¿verdad? Colocarse en contra de los derechos de las mujeres. Y la otra cosa que fue también muy llamativa es que en lo más agudo de la campaña misógina que se produjo en la segunda vuelta, los femicidios aumentaron. El peor mes que tuvimos el año pasado fue marzo, o sea, cuando estábamos aterrorizadas de que no paraba. De hecho, nosotras, yo además de ser SFémina, formo parte de Mujeres en Acción, tuvimos que sacar un folleto para protección de mujeres que estaban viviendo situaciones de alto riesgo de femicidio, o mujeres o personas que quisieran apoyar a mujeres que se creían que estaban en riesgo de femicidio, porque realmente fue una llamada de atención y coincidió con esa ofensiva muy aguda, ¿verdad?, de negar derechos de las mujeres, de decir, por ejemplo, que la culpa de los femicidios los tenía el INAMU, o sea, es que cosa más absurda, ¿no? Sí. Pero bueno, si vos decís eso y hay gente que te escucha y se cree todo lo que decís, pues aumenta toda la misoginia social, ¿verdad? Entonces, yo no creo que sea casual. Yo soy una estudiosa del femicidio y entonces, por ser seria, no puedo decir que eso fue lo que provocó más femicidios, pero que hay muchos indicadores de que puede estar relacionado, los hay porque ese mes fue el peor mes del año pasado y de muchos años, de muchos años para los femicidios. Eso es interesante pensar en que a pesar de los datos que vos estás colocando, se ha ido generalizando un discurso o va tomando fuerza un discurso que niega la violencia contra las mujeres y que hace o dice
que la violencia ya no existe, que las mujeres ya no estamos en condiciones de desigualdad frente a los hombres y que ese discurso ha ido tomando fuerza. Es una reconfiguración del discurso, es decir, ya no decimos que la violencia contra las mujeres, algunos sectores lo siguen diciendo, que se justifica y que algunas mujeres incluso merecen la muerte, pero hay otro sector con un discurso más sofisticado, un discurso quizá más reelaborado que niega la violencia contra las mujeres y que considera que los datos están alterados, que las mujeres utilizamos el sistema judicial para lesionar, digamos, los derechos de los hombres y que además el Estado es un Estado que alcahuetea a las mujeres. Y a mí me parece que a lo que Ana ha colocado se suma también esta particularidad que vemos hoy con relación a un fenómeno que vemos que tiene dimensiones amplísimas, súper complejas, pero que además esos datos probablemente tienen un subregistro, ¿verdad? Porque hay muchísimas mujeres que viven situaciones de violencia y que las estadísticas no las están reflejando, así que eso nos da una idea de la dimensión y la magnitud de la violencia contra las mujeres. Sí, y además también esa idea, ¿verdad?, que está calando un poco en la población, sobre todo en la población más joven del país, de que las mujeres también somos violentas. O sea, evidentemente, pues, ¿verdad?, las personas son violentas indiferentemente de si son hombres o mujeres, pero las estadísticas nos evidencian, ¿verdad?, que no es proporcional en ninguna forma los actos de violencia que puede haber de mujeres contra hombres que los de hombres contra mujeres. Y también existe otro aspecto, por ejemplo, digamos, pues es tan evidente cuando asesinan a una mujer que eso no se puede quedar oculto. Y hay mecanismos para ir elaborando cuáles son esos números o las violaciones, pero muchos de los casos de abuso y de violencia contra las mujeres no están tomados en cuenta. Por ejemplo, el acoso callejero no está registrado de ninguna manera. Todo lo que tiene que ver con la violencia simbólica en los medios de comunicación, en las campañas publicitarias, eso es violencia que alimenta también las otras formas de violencia que están registradas, pero tenemos que hacer, ¿verdad?, una mirada más amplia para ver cómo todas estas situaciones o la distribución, por ejemplo, de las labores domésticas al interior de la familia, en una familia donde todo el mundo sale a trabajar, pero ¿a quién se le recarga las labores domésticas? ¿Y quién descansa menos? ¿Y quién tiene más oportunidades de participar en la asociación de desarrollo o en algún comité de la comunidad? Son formas de violencia más sutiles, ¿verdad?, que no están registradas y que tenemos que tomar en cuenta. Sí, hay múltiples formas en las que la violencia contra las mujeres se manifiesta. En el programa intentaremos abordar, pues, las más importantes sin significar que ninguna de ellas no lo sea, pero tenemos un tema de tiempo, así que quédese con una mirada porque definitivamente tenemos mucho que seguir aprendiendo y discutiendo sobre este tema. Así que vamos a una pausa y ya volvemos. Continúa usted con Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y del CINAR S.A. Hoy con el tema de los retos país en materia de violencia de género, una epidemia nacional que se manifiesta en diferentes formas: femicidios, violaciones, abuso sexual, acoso callejero, acoso laboral, en fin, múltiples formas se está manifestando la violencia en nuestro país. Sentimos que hay un aumento considerable y lo que es más preocupante, una especie de justificación social para que esto suceda. Definitivamente el tema del femicidio es uno de los más importantes, sin que los demás lo sean, porque vemos, ¿verdad?, cómo la cifra aumenta, se mantiene en un promedio de 30 femicidios al año. Los índices de crueldad también han aumentado bastante. Ya no solo matan a las mujeres, sino que también las matan frente de sus hijos o de sus familiares. En fin, un tema realmente preocupante. Así es. Y tal vez sea la punta del iceberg, más evidente, ¿verdad? Sí. Lo más evidente, pero es la forma, porque es la forma extrema de la violencia, ¿verdad? Es el ejercicio último del poder que ejerce el hombre para decirle a esta mujer: no puedes tomar tus propias decisiones, eres una pertenencia, y si no estás conmigo, no estás con nadie. Y es bastante lamentable también, tenemos que hacer un énfasis, ¿verdad?, en los titulares, ¿verdad?, cómo maneja la prensa el asesinato de las mujeres,
manejándolo como crímenes pasionales, y eso creo que son de las cosas que hay que cambiar para poner todo el peso, ¿verdad?, en un problema que es serio, que tiene raíces profundas. A mí me gustaría llamar la atención sobre algo que es poco conocido. Es que por cada femicidio que se ejecuta ha habido por lo menos 4 mujeres que han estado en una situación similar, lo que pasa es que se han salvado. Lo que llamamos tentativas de femicidio. Bueno, ahora en la subcomisión de femicidio que existe en el país estamos tratando de analizar eso. Porque una de las cosas peores es que maten mujeres y además no aprendamos nada de eso, ¿no? Entonces, no solamente están matando mujeres, están casi matando mujeres, y no puede ser que, bueno, como se salvó, entonces ya no es estadística, o la estadística es otra. Entonces estamos tratando de aprender de eso para la prevención, aunque ya sé que viene en el próximo bloque, ¿verdad? Pero me parece muy importante eso, es decir, muchísimas mujeres que no pensaron que podían estar en riesgo de muerte, han estado en riesgo de muerte, algunas se han salvado y otras no se han salvado. Pero la otra cosa es que no solamente matan las parejas, ¿verdad? Que eso es otra cosa que me parece que es importante. O sea, el riesgo de muerte no lo vivimos solamente porque nuestra pareja, expareja, nos tiene amenazadas o nos tiene controladas, etcétera, etcétera. Es que el vecino, acosador sexual, mata. Es que la pandilla de jovencitos asaltadores sexuales que salen de caza las noches en un carro y empiezan a cazar chicas para violarlas, esos también pueden llegar a matar, ¿verdad? Tenemos a pandilleros en los barrios que matan, que utilizan a las mujeres como un territorio para vengarse entre ellos. No solamente los pandilleros, también algunos hombres utilizan a las mujeres de los otros hombres para vengarse de estos hombres, ¿no? O sea, hay múltiples escenarios, lo que llamamos escenarios de la violencia femicida, hay múltiples escenarios y cada vez son más complejos, más difíciles de entender las dinámicas y además afectando cada vez más a las chicas jóvenes. O sea, el número de chicas jóvenes está creciendo, ¿verdad?, entre los femicidios, y chicas que quedan atrapadas en dinámicas que ni siquiera estamos entendiendo muy bien y que, bueno, como no es la pareja o no se sabe dónde ha salido, entonces no lo consideramos que es... Y además, bueno, es que, claro, como esta se juntaba con gente muy rara, pues es lógico que la maten, ¿no? No es lógico que maten a ninguna mujer, no es lógico. Sí. Usted hablaba al principio que era posible que se declarara un estado de emergencia en Costa Rica. Sí, para ¿Cómo una lo atención. visualizamos nosotros con esta crisis tan espantosa que tenemos? ¿Qué podríamos hacer en ese estado de emergencia? Porque lo podríamos hacer ahora mismo, no tenemos que esperar a que se declare nada. Ya sabemos que estamos en un estado de emergencia. No tenemos que escuchar una palabra de nadie, ni una bendición de nadie. Pero a mí me gustaría mucho explorar las posibilidades que hay en Costa Rica en este momento para que haya un cambio significativo. Porque es importante hablar y describir las cosas. Pero una vez que las describamos, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Y qué podemos hacer de ahora en adelante, en este momento, a partir de este instante que estamos aquí? ¿A quiénes vamos a reunir? ¿Cómo nos vamos a organizar? ¿Qué podemos hacer? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuáles son las áreas más susceptibles a la violencia contra la mujer? Sí. ¿Dónde están ellas? ¿En el campo, en la ciudad? ¿Dónde están las personas, digamos, que sufren más en este momento, las mujeres que sufren más? ¿A dónde están? ¿Sabemos eso? Eso es lo que tenemos que saber para hacer un cambio realmente sustancioso y que tenga un significado verdadero. Sí, yo creo que lo que las compañeras colocan es sin duda interesante, en la medida en que la violencia contra las mujeres no puede ser comprendida fuera de las desigualdades mismas de las sociedades en las que vivimos. Y cuando pregunta dónde están esas mujeres, bueno, son mujeres excluidas, son mujeres provenientes de sectores empobrecidos, que viven situaciones de violencia por la pareja, en el espacio de lo público, en la calle, con sus jefes, que han sido expulsadas del sistema educativo. O sea, son mujeres que tienen estas características y es propio de la desigualdad misma del sistema, que genera múltiples formas de exclusión para las mujeres. Y no es de extrañar por eso que estemos hablando de mujeres jóvenes. Mujeres jóvenes, de los 26 femicidios que tuvimos el año anterior, 17
eran menores de 33 años. Y esto nos habla, una de ellas incluso era una niña de 13 años. Sí. Y esto nos habla entonces de cuál es el perfil de las mujeres con las que tenemos que trabajar y también de cómo las desigualdades se entrelazan y cómo a mayor desigualdad también mayor violencia en todos los niveles, y de ahí que los retos del país trascienden del registro, que es importante, de la atención, y que por supuesto que tienen que ver con el tema de la prevención con estas poblaciones que están excluidas. Sí. Una de estas mujeres es Enimar Rojas, quien compartió con nosotros su testimonio. Ella fue víctima de violencia durante su vida matrimonial. Su esposo y su familia política la agredían verbal y psicológicamente todo el tiempo. Gracias al trabajo de la Oficina de Igualdad y Equidad de Género de la Municipalidad de Heredia, ella logró salir del círculo de la violencia. Amiga, fui víctima de violencia doméstica, especialmente psicológica, maltratos psicológicos. Lo viví por parte de mi pareja, por parte de mi suegra y de parte de mis cuñados. A tal punto de que yo busqué ayuda a través de Heredia por Media Calle, que es una asociación de artesanos donde yo estoy inscrita. De parte de la municipalidad recibí ayuda legal, ayuda psicológica y el acompañamiento en todo este proceso. Cuando descubrí que yo no tenía por qué estar aceptando vejaciones, humillaciones, cuando ya el control como que se hizo excesivo, cuando sientes que te están pisoteando, cuando sientes que te están humillando, entonces tú te das cuenta y dices, ¿qué estoy haciendo? Yo no me estoy queriendo, no me estoy valorando. Entonces, bueno, gracias a Dios, de verdad existen estas asociaciones y existe todo el apoyo por parte de la municipalidad, donde uno puede recurrir sin que te estén criticando, cuestionando, juzgando. Sencillamente te abren las puertas y te asesoran, porque uno en el momento está como perdido, está como desesperado, uno no sabe qué hacer. Y aquí consigues una mano ayuda. Vieran que eso hace un año exactamente. En la parte emocional me siento más tranquila, me siento más segura. Siento que he recobrado el Armimar que era antes. Me siento con mayor autonomía. Siento que mi hija, que tiene 19 años, me ve con otros ojos. Me dice, mamá, te admiro, mamá, te felicito, pudiste salir de ese círculo de la violencia doméstica. No es fácil poner una denuncia, no es fácil como acusar a la persona con quien tú duermes, a la persona con quien tú vives. Pero entonces tú pones en una balanza tus hijos, tu autoestima, tu dignidad o lo que puedas sentir por esa otra persona. Y de verdad yo ahorita, hoy por hoy digo, si las mujeres no nos valoramos, si no nos queremos nosotras mismas, nadie nos va a querer. Llámese esposo, pareja, ya sea amistades, nadie. Porque primero estamos nosotros, primero está nuestra autoestima y nuestra familia y después lo demás. Realmente llama a la reflexión el testimonio de esta mujer, porque al tema del femicidio pues se suman otros tipos de violencia. El tema de la violencia sexual tal vez es otro de los que tenemos que hablar, porque se manifiesta de diferentes formas y realmente podemos decir que hay una escalada, o tal vez antes no era tan evidenciado y es que ahora lo evidenciamos más, ¿verdad? Me parece que sí. Que más bien tal vez es eso, que nos estamos empoderando y estamos empezando a rechazarlo. Sí. Yo creo que efectivamente los grupos, aquí se menciona uno muy específico, pero a lo largo del país hay diferentes agrupaciones que han creado estos espacios donde se genera ese diálogo para romper esa burbuja, donde las mujeres piensan, solamente me está pasando a mí, es vergonzoso eso que me está pasando, yo cómo lo voy a poner en evidencia. Entonces una parte muy importante es sentir la compañía de otras mujeres, unas que están viviendo la misma situación, otras que ya la superaron, para poder sentir que, bueno, no me merezco esto que me está pasando y hay posibilidades de salir adelante. Entonces, también me viene así con mucha fuerza, pues la responsabilidad estatal, ¿verdad? No solo son las mujeres sacando
como siempre lo hacemos, energías de donde no las tenemos, sino la responsabilidad estatal para ofrecer los recursos y las instancias necesarias para que las mujeres puedan darse cuenta, como esta compañera, ¿verdad? Es hermosísimo escucharla a ella en esa síntesis tan breve. Me imagino que fueron muchos años de soportar eso, pero tener la posibilidad de superar esa experiencia. Y bueno, la invalidez que las mujeres en violencia de la que son víctimas, ¿verdad? Eso es, tú no puedes, no lo vas a lograr, no te vas a poder mantener, te vas a ir a la calle. Todas esas voces sociales y familiares a muchas mujeres les impiden lograr lo que esta compañera logró, pero es como un llamado también, es como una lucecita, una esperanza de pensar que como ella lo hizo, otras lo pueden hacer. Así como se está levantando la voz también en contra de la violencia sexual, ¿verdad? Lo que estamos. ¿Cómo se manifiesta la violencia sexual brevemente para retomar el tema y qué podemos hacer al respecto? Yo creo que cuando hablabas de la escalada, sin lugar a dudas, lo que hemos ido logrando, me parece, es ir visibilizando de a poco las mujeres y frente a esta visibilizar nuevos escenarios, emplazar al Estado para que el Estado también asuma responsabilidades. En el tema de la violencia sexual, sin lugar a dudas, hemos ido logrando colocar que las mujeres vivimos situaciones de violencia sexual en diversos escenarios y por parte de diversos perpetradores y que las mujeres necesitamos, sobre todo, que la cultura deje de naturalizar la violencia sexual que vivimos. O sea, cuando hacemos la discusión sobre violencia sexual, empezamos por discutir cuál es la cosificación del cuerpo de las mujeres que cotidianamente los medios de comunicación nos colocan y que hacen que los eventos de violencia sexual que las mujeres vivimos finalmente se naturalicen, se justifiquen y, como hemos visto recientemente, se responsabilice a las mujeres de esos eventos. Entonces, sin lugar a dudas, los servicios de atención que el Estado y las organizaciones no gubernamentales provean deben ser sensibles a las necesidades de las mujeres que relatan esos eventos de violencia sexual. Tenemos que creerle a las mujeres, que yo creo que ese es el punto de partida. Tenemos que creer los relatos de violencia de las mujeres en todos los niveles, pero también en el escenario de la violencia sexual. Y eso es medular para que las mujeres continuemos hablando de la violencia sexual que en los diversos escenarios experimentamos, como lo mínimo que debería tener, digamos, un espacio, creerle a las mujeres. Que la violencia sexual es como el Santa Santorum de la violencia contra las mujeres, o sea, porque ha sido ahí, porque es el control absoluto del cuerpo, ¿verdad? Pero además porque nos lo han devuelto como culpa nuestra y como responsabilidad nuestra, ¿verdad? Es decir, desde las leyendas religiosas de que nosotras tentamos y que tienen formas realmente de expresión que llegan a ser aberrantes, como sé de algunas iglesias que cuando una chica denuncia que el pastor ha abusado de ella, le hacen un saumerio para una cosa de esas que hacen para sacar el demonio, porque resulta que hay un demonio particular que se mete a las chicas adolescentes para tentar a los pastores, ¿verdad? O sea, qué forma de cerrar el círculo más perfecta, ¿no? De echarle la culpa a una chica. Entonces, es un núcleo muy duro. Y por eso no nos han creído, no se han tomado en serio el acoso sexual callejero, no nos han creído cuando denunciamos violaciones, nos echan la culpa del acoso sexual, nos dicen que es que nosotras en realidad nos prestamos porque el acoso sexual en el trabajo, en el estudio, es de dos partes, es una negociación entre dos partes, ¿verdad? Y todo lo que tiene que ver con violencia sexual es como una resistencia profundísima a ser reconocido como una violencia donde hay, y además muchísimas veces, y lo hemos visto en nuestro país, unas figuras de poder muy poderosas que no solamente abusan, sino que además logran amenazar tanto a la chica como a los abogados que la chica puede buscar para representarla, ¿no? Como ha pasado con una de las denunciantes de violación por parte de una figura hasta este momento o hasta hace poco intocable en este país, ¿verdad? Me alegro mucho que ya no hay intocables. Eso me alegra mucho, porque si cae esa gran figura, puede caer cualquiera. Eso dicen. Puede caer mi vecino, puede caer mi tío. Pero además nos puso también a pensar, porque yo no sé si a ustedes les pasa, pero en mi entorno más cercano a todas las mujeres y también a los hombres, los puso a reflexionar sobre este tema, hasta dónde toda esta violencia contra las mujeres en sus diferentes manifestaciones se ha naturalizado al punto de que una se pone y uno dice, sí, ella dice que le tocó la rodilla. ¿Cuántas veces a mí me han tocado la rodilla? Y lo he tolerado porque simplemente se supone que me tenía que aguantar. O porque el contexto lo ha naturalizado tanto. Por ejemplo, una se pregunta, cuando la gente discute, ¿por qué tardó tanto la denuncia? Bueno, es que hace 20 años era normal.
Es Sí, que hace claro. 20 años no había un contexto social que nos permitiera a las mujeres levantar la voz y decir esto es violencia sexual. Sí. Por eso hubo que esperar 20 años para que algunas mujeres pudieran hacer la denuncia Por en este eso país. acciones como la de la Oficina de Igualdad y Equidad de Género de la Municipalidad de Heredia son tan importantes. Estela Paguagua, quien trabaja ahí, explicó a Una Mirada cómo trabajan ellas en la lucha contra la violencia contra las mujeres, tanto para empoderarlas como para guiarlas psicológica y legalmente. Vamos a ver. Para nosotros como Oficina de Igualdad, Equidad y Género, nuestra principal tarea es colocar los intereses y las necesidades de las mujeres en la agenda municipal. Una de las problemáticas más importantes que acontece a las mujeres tiene que ver con la violencia que sufren en sus hogares, también en los espacios públicos, etcétera. Entonces hemos venido desarrollando un trabajo coordinado, planificado, incorporado a la planificación institucional desde hace más de 15 años, que consiste en un plan de atención integral. Este plan se ha venido ampliando, se ha venido integrando nuevos componentes, pero ahorita tenemos lo que es atención individual, especializada en violencia contra las mujeres. Tenemos atención grupal todos los miércoles de 1:30 a 3:30 en el segundo piso del Correo. Se reúne un grupo de mujeres para desarrollo personal y colectivo, le hemos llamado, pero que brinda herramientas para romper los ciclos de violencia. Tenemos espacios diferenciados para hombres con problemas de poder y de control, que atiende una contratación especial con el Instituto de Masculinidad WEM, pero con recursos públicos que son municipales. Trabajamos en 2 vías con adolescentes jóvenes de 13 a 17 años, un grupo los sábados de 9 a 11 de la mañana, y los miércoles en la noche de 6 a 9 de la noche se trabaja con hombres adultos. Y complementario a todo esto se van desarrollando diferentes campañas de prevención de la violencia contra las mujeres en diferentes vías, ¿verdad? Tanto a nivel comunitario como también a nivel institucional. Entonces tenemos una campaña permanente de prevención del hostigamiento sexual en los espacios de trabajo que se coordinan con las diferentes instituciones y también con el sector privado, empresas que están interesadas en formar parte del proyecto. El programa se llama Proentornos Positivos. Este es un ejemplo de las cosas que se pueden hacer para seguir trabajando en la prevención, en la educación en contra de la violencia contra las mujeres. Vamos a ir a una pausa, pero ya volvemos aquí con Una Mirada con este tema. Regresa usted a Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y del CINAR S.A., hoy con el tema de los retos país en materia de violencia contra la mujer. Recapitulando, pues sí, tenemos muchos retos en esta materia. Hay una institucionalización de la violencia contra las mujeres y niños y niñas, y además también pues hay una naturalización de la situación. Culturalmente se acepta las diferentes formas en que se manifiesta la violencia contra la mujer. ¿Cómo rompemos con esto, doña Celina? Bueno, las costumbres son más difíciles de erradicar que las leyes. Es decir, una ley va y viene, pero las costumbres vienen de 1000, 2000 años o tal vez más. Y yo creo que cuando ustedes hablaron antes sobre el papel del gobierno, hay un elemento que podemos utilizar de manera muy fácil y con una población muy amplia del país. Y esta es la educación. A mí me parece que el gobierno ya en este momento debe organizarse para pedir a las instituciones públicas y privadas, de escuelas, colegios, universidades, a todos los entes académicos que hay, que cubren bastante población, porque realmente yo no creo que este sea un problema solamente de una clase de mujeres marginadas social y económicamente. Esto es general. Tenemos 29 años de trabajar con programas de transformación de la violencia en toda la sociedad costarricense y sabemos de primera mano que esto está en todas partes, que esto está absolutamente en todas las clases sociales y económicas también.
Igualmente el abuso a niños y a niñas, eso es una cuestión que está en toda la sociedad costarricense. Yo diría que tenemos una población que está ahí en las aulas en este momento y que ya es hora de que el gobierno de Costa Rica diga alto a esto y que se estudie como parte de los programas curriculares desde preescolar hasta todo lo que hay aquí, hasta todos los doctorados habidos y por haber. Porque este es un problema sumamente serio, así como es el racismo y así como es otras violaciones a los derechos humanos que tiene gran parte de la población en ascuas porque no sabemos qué es lo que irá a pasar. Yo digo, eduquemos a los chicos, démosles la oportunidad a las mujeres de aprender qué recursos hay, dónde están, desde el principio, ahora y, por supuesto, todas las organizaciones como las de ustedes, darle los fondos que merecen. Una vez vi algo muy interesante. Había una venta de queques y de cosas de garaje en una parte de Estados Unidos para luchar contra las armas. Y un chico como de 10 años le dice a la mamá, tal vez algún día los que quieren la guerra y los que quieren armas estén haciendo ventas de queques y nosotros tengamos todos los fondos para trabajar por la paz. Esto es lo que tenemos que hacer nosotros. Y si nos gloriamos que es un país de paz, no hay paz en los hogares, por lo tanto, por favor, ya es hora de que hagamos cosas que realmente sirvan y basados en la experiencia, no como ocurrencias y cosas lindas, aquí curitas, pero necesitamos programas basados en la experiencia y en la evidencia. Sí, y desde el punto de vista estatal es muy importante el tema de empoderar a las diferentes instancias, organizaciones, claro oficinas que sí, que atienden esto para que realmente se dé la importancia al tema y también se actúe en consecuencia. Al respecto, Una Mirada conversó con Enrique Arguedas, quien es el subdirector general de la Fuerza Pública, quien detalló el protocolo que sigue este cuerpo policial costarricense en función de proteger la vida de las mujeres. Cada policía del país ha recibido la capacitación para proteger a las mujeres contra la violencia doméstica. Bueno, en realidad para Fuerza Pública siempre ha sido prioritario la atención de los incidentes donde median agresiones a personas, ¿verdad? Y sobre todo a mujeres y niños. En realidad nosotros pues esto le hemos dado una atención expedita, ¿verdad? Prioritaria, en razón de que la vida de una persona pues puede pender de la atención o la rapidez con la que nosotros hagamos el abordaje policial. Todo incidente policial, la gran mayoría, ¿verdad?, ingresa a través del sistema 911 y este es despachado a las unidades policiales, cuales tienen instrucciones precisas de que este tipo de incidentes son de prioridad de atención inmediata, ¿verdad? Entonces se hace el abordaje, se hacen las coordinaciones del caso y dependiendo del escenario en el que nos estemos enfrentando, pues es la coordinación que se realiza. Encontramos escenarios desde donde el agresor ya se ha retirado del sitio, encontramos escenarios donde la mujer posiblemente por estar amedrentada manifiesta que no ha sucedido nada y la policía que se retire, y encontramos escenarios donde hay que hacer ingresos forzados a las casas para rescatar personas que están retenidas. En realidad hay momentos en que se dispara más la atención de este tipo de incidentes. Nosotros hemos tratado de sensibilizar a la población nacional, ¿verdad?, sobre todo cuando hay algún tipo de evento que mueve mucha gente, ¿verdad?, partidos de fútbol o situaciones similares, donde posiblemente media también el consumo desmedido de licor y de drogas, pues ahí hemos detectado que hay un aumento en los llamados de mujeres pidiendo auxilio a la autoridad policial y también creemos nosotros, ¿verdad?, que además de que las mujeres han ido tomando mayor ánimo, mayor control de estas situaciones, la reacción que tiene la policía, la reacción que ha habido de parte de la autoridad judicial también ha animado a muchas mujeres, ¿verdad?, que antes permanecían en el silencio su denuncia, hoy hacerla visible. Mucho que hacer para romper con esta cultura de violencia de género y también para romper con el silencio. Definitivamente.
Yo quería anotar, por ejemplo, que en parte de algo que se ha dado en llamar la cultura de la violación, existe también una tradición muy larga en no creer el testimonio de las mujeres. O sea, hasta hace muy poco realmente las mujeres podían ir a un juicio para dar un testimonio. Entonces, ¿cómo una cuestión como esta, por ejemplo, puede haber calado en la vida de las mujeres para decir, bueno, si no tenemos esa autoridad para decir delante de un juez algo que sucedió, servir de testigo yo de un hecho donde se violentaron los derechos de otra persona, ahora con mucho más razón decir algo que ocurrió sobre mi cuerpo. Un cuerpo que además está culturalmente también posicionado en una posición inferior, ¿verdad? Dentro de la familia, de las familias donde crecemos, las mujeres tenemos que servir a los hombres, recogerles los platos. Ahora, pues, por dicha, hemos cambiado muchas de esas actitudes. Sin embargo, hay algunos de estos elementos, ¿verdad?, que siguen ahí impregnados en la cultura y que nos hacen entonces seguir atadas a ese silencio, ¿verdad? No tocar a esas personas, a esos maestros, a esos médicos, y les estoy diciendo hombres, ¿verdad?, que tienen una formación y que tienen un estatus, una presencia, que son los proveedores de las familias. Entonces hay muchos elementos que siguen impidiendo que las mujeres rompamos el silencio, pero lo estamos logrando. Yo en materia de qué podemos hacer, bueno, no me voy a meter con lo que se puede hacer del Estado, ¿verdad? Espero que vos hables ahora de la política, pero yo me dirigiría primero a las mujeres, porque en efecto, o sea, toda la misoginia que se está generando en este país y en muchas partes del mundo, nos están cortando la posibilidad de juntarnos entre mujeres. No le tengamos miedo a juntarnos entre mujeres. Juntándonos entre mujeres es cuando nos fortalecemos. Cuando nos fortalecemos y podemos salir de situaciones de violencia. Eso, bueno, los grupos de autoayuda de Sefemina, de mi organización, durante años de años, son súper exitosos. Habrá que invertir tiempo para llegar, habrá que juntarse, pero juntarse de verdad, juntarse entre mujeres es lo mejor que existe para tomar conciencia de que yo no merezco esto y además fuerza. Porque sí, podemos ir a las instituciones y hay que hacerlo. Hay que poner una denuncia, hay que ir al INAMU, a la delegación, hay que hacerlo. Pero ¿quién me sostiene a mí de semana a semana en la decisión que he tomado, en la fortaleza que necesito, en cómo respondo a mis hijos, qué hago frente a este temor que tengo, qué pasa con esto? Bueno, entre mujeres hemos aprendido. Nosotras hemos aprendido entre mujeres, yo incluida, he aprendido entre mujeres, porque yo también soy sobreviviente de violencia. Entonces, yo les quiero recordar, los grupos de autoayuda de Sefemina pueden llamar al 22 24 61 90 y ahí les informan de cuándo son, porque no les vamos a decir en público. Pero también me quiero dirigir a los hombres y no me voy a dirigir a los agresores. Yo no quiero hablarle a los agresores. El agresor que me esté escuchando va a pensar, esa es una vieja loca, no sé qué, no sé cuántas, y va a agarrar aquello que dicen aquellos de la ideología de género. No, a esos no. A los hombres que han estado indiferentes, como que esto fuera una guerra entre las mujeres y los agresores. No, esto no es una guerra entre las mujeres y los agresores. Esto es un derecho de las mujeres a vivir en un mundo sin violencia. Y estos hombres que no son agresores, y me dirijo a ellos, ustedes tienen un papel que juzgar. Las mujeres ya hemos cumplido. Las mujeres llevamos años denunciando, reuniéndonos, impulsando leyes, las hemos ganado incluso. La primera ley en el mundo que ha penalizado el femicidio es la de Costa Rica. Entonces, las mujeres hemos hecho mucho. Ahora les toca a ustedes. Si ustedes de verdad, no para alardearse de que vengo del grupo, no, en su casa, en su familia, en el trabajo, en la calle, en el bus, cada vez que ven una actitud machista, le dicen, se ponen del lado de las mujeres, la protegen, la vecina, la compañera de trabajo, la familiar que no vive en tu casa, pero que ya sabes que está pasando no sé qué con ella. Si vos te pones del lado de ella, si vos la protegés, si vos te unís a otros vecinos para proteger a una mujer que está en riesgo, ahí es donde vamos a cambiar todo el mundo. No intentando cambiar a los agresores, que cambien cuando les dé la gana. Pero vos, que estás convencido de que tenemos derecho a vivir sin violencia, vos tenés algo que hacer. Y a vos me dirijo. A ver si dentro de un año tenemos más hombres que no presumen de ser los grandes feministas, pero que sí hacen lo que tienen que hacer. Ojalá. Sí, justamente la orientación de la nueva política pública del Plan Novio 2017-2032 recupera un poco lo que las compañeras han señalado, porque también el Estado, en la figura del INAMU y del Sistema Nacional de Atención de la Violencia, reconoce que se requieren varias apuestas estratégicas. Primero, que tenemos que hacer un cambio cultural. Segundo, que tenemos que trabajar principalmente con mujeres jóvenes
porque son ellas las que en las estadísticas nos dicen que están en mayor riesgo de femicidios según lo que ya conocemos. Tercero, estamos apostando en esta política porque nos lo ha enseñado justamente el proceso que hemos vivido y por recomendaciones incluso de organismos internacionales, que necesitamos apostar al trabajo con adolescentes y niños en materia de masculinidades, para ver si alguna vez logramos lo que Ana Carcedo está señalando, que los hombres también cambien esas masculinidades y construyan masculinidades, y los niños y adolescentes principalmente, masculinidades igualitarias. Hemos trabajado mucho con las mujeres y en algún momento lo tuvimos que hacer porque era la prioridad, pero ahora vamos a tener también que trabajar con los adolescentes y los niños para lograr incidencia en estos otros sectores. Y también sabemos que, insistimos en que para desmontar el machismo tenemos que empezar por desmontar el orden social desigual. Y cuando hablamos entonces de que hay mujeres en condiciones de desigualdad que viven mayores situaciones de violencia, no es que negamos que hay mujeres de todas las clases sociales que la viven, pero reconocemos también que aquellas mujeres provenientes de sectores más empobrecidos y en condiciones de exclusión y desigualdad requieren de mayor asistencia del Estado, porque de lo contrario la ruta crítica de estas mujeres es una ruta crítica que a veces es tan compleja que finaliza lamentablemente en la estadística de un femicidio. Entonces, Ana Carcedo le habló a los hombres, yo le voy a hablar a las mujeres. Y el llamado para las mujeres es que utilicen el sistema 911 para contar sus historias de violencia. El sistema 911 no solamente ha sido diseñado para denunciar eventos específicos que están en curso, sino para conversar con las operadoras sobre situaciones de violencia, sobre dudas que las mujeres tienen en relación a las situaciones que están viviendo. Porque hemos aprendido que cuando las mujeres se acercan a las organizaciones, a otras mujeres, a la línea 911, salvamos vidas. Y para nosotras eso es fundamental, que las mujeres llamen a la línea del 911, que vayan a los grupos de Fémina, que vayan a los grupos de las organizaciones, que se contacten con otras mujeres, que hablen de la situación de violencia. Y la ventaja de la línea 911 es que funciona 24/7, que no tiene costo alguno. Si no tenés saldo, igual podés llamarnos, y que cuando la situación tiene indicadores de riesgo severo de muerte, vamos a tener personas especializadas del área de violencia de género del INAMU que las vamos a contactar y les vamos a proveer información sobre a dónde ir. Esto es muy importante y para nosotras como institución es fundamental que quede claro y que las mujeres lo tengan muy claro. Sí, por supuesto. Claro que sí. Hablábamos antes de la cultura de violencia para transformarla en una cultura de paz. Y, por supuesto, nuestros aliados también son muchos hombres. Tenemos que entender que si una mujer quiere surgir en la vida, le dicen que está usurpando o tomando espacios masculinos. Si quiere ser doctora, ahora estaba de moda la semana o el Día de la Mujer en la Ciencia. Qué bueno, ¿verdad? Entonces, esto es subir su estatus social, si sos científica o si tenés un ministerio o si tienes una diputación, etc. Pero no es así para los hombres, porque la sociedad degrada al hombre que ayuda a la mujer o que se convierte en mujer haciendo las tareas del hogar. Entonces, es muy importante reconocer que para un hombre cambiar su estilo de vida, su tradición de su padre, su abuelo y su bisabuelo, ha requerido muchísimo valor. ¿Por qué? Porque le dicen pendejo. Hace unos años estuvo de moda, es que te canta la gallina. Y otra clase de vocabulario para degradar al hombre que está ayudando a la mujer, o como sucede un caso de un papá cambiándole el pañal a su hija y que llega otro y se burla de él, etcétera, etcétera. Entonces, el hombre culturalmente se degrada al ser, digamos, femenino, al ayudar en la cocina, a lavar platos y a cambiar pañales. Sí. Entonces, tenemos que cambiar esa dinámica. Sí. Tenemos que usar el vocabulario. Te felicito, qué bueno, qué bien. Poco a poco, porque yo creo que esos hombres a los que ustedes estaban apelando ahora son nuestros aliados también, los que ya han podido superar esa barrera tan pesada de la costumbre de degradarse, ¿verdad? Sí, en esta lucha de la violencia contra la mujer y contra todos los tipos de violencia, pues todos y todas somos importantes, todos y todas sumamos y definitivamente es nuestra obligación.
No podemos seguir guardando silencio, haciéndonos de la vista gorda, mientras decenas de personas sufren de violencia doméstica o de género o de pareja en sus múltiples manifestaciones. Y esperamos que más personas se unan a esta lucha, que más mujeres empiecen a denunciar, que cuando una hable, 10 o 20 más también levanten la voz. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos y a ustedes por estar con nosotros una vez más. Le invito a buscar más información sobre este y otros temas en www.una.ac.cr. Le esperamos la próxima semana con más aquí en Una Mirada. Hasta pronto.